¿Qué tal, mis queridos amigos? Pues ya estamos listos para una emisión más de mi programa El Éxito Auténtico. Antes de dar inicio a nuestro programa, no se les olvide suscribirse a mi canal, ¿verdad? Compartir y activar la campanita. El día de hoy es muy grato para mí el estar de nueva cuenta con mi amigo, hermano, pastor, doctor Lauro Eduardo Ayala Serrano. Bienvenido al programa, doctor. Moisés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches a todos nuestros millones de internautas. El Señor esté con ustedes y los bendiga. Bien, pues estamos aquí de nueva cuenta, nos da muchísimo gusto. Como ya en un programa anterior presentamos la Biblia Diacrónica Hebraica, ¿verdad? Al día de hoy pues hemos tenido excelentes resultados, doctor Lauro. Se ha desplazado muy bien tanto la primera edición como ahora ya la segunda edición 2025, que está teniendo bastante aceptación. Y bueno, hoy estamos aquí con el doctor Lauro Eduardo Ayala Serrano para que nos explique, ¿verdad? Claramente, y no haya duda entre nuestros seguidores, entre nuestros usuarios y sobre todo los que ya compraron, adquirieron su Biblia Diacrónica, de cuál es el propósito por el cual el doctor creó esta versión. Y bueno, pues aquí, doctor, en primer lugar, que nos pudieras explicar cuál fue el motivo de crear esta versión, de qué manera ayuda al lector, cuáles son los beneficios de tener una Biblia diacrónica, doctor. Sí, bueno, básicamente yo leo la Biblia en hebreo, la versión stuttgartensia, el códice Leningrado. Y hay mucha profundidad cuando se lee en hebreo. Entonces, un primer intento que quisimos hacer este proyecto, mi esposa y yo, fue dar clases de hebreo, pues para que la gente pudiera leerla en hebreo. Pero el hebreo es muy difícil. Honestamente, a mí me costó los 3 años que estuve en Israel aprender hebreo. Fue muy difícil. No fue como el inglés. Inglés lo aprendí en 6 meses rápido. El inglés, el hebreo era muy complejo. Entonces dije yo, bueno, vamos a hacer una versión con ciertos hebraísmos para poder profundizar más en el texto. Pero hay muchas traducciones. Dije yo, va a ser una traducción más, tengo que hacer un extra, un plus. Y sería como me hubiera gustado a mí leer la historia bíblica ordenada cronológicamente. Soy muy obsesivo con el orden cronológico, por eso se llama diacrónico, ¿no? Si les contara, ¿no? Todo quiero saber el orden, en qué momento pasó, seguir ese orden. Entonces dije yo, vamos a hacer este plus con la traducción y vamos a hacer una Biblia que cumpla estos requisitos. Muy bien, pues acaba de decir el doctor el significado de lo que quiere decir diacrónica. Cuando hablas de hebraísmos, ¿nos quieres explicar, doctor, a qué te refieres? Sí, bueno, en la mayoría de las traducciones, simplemente el traductor puso su traducción, ¿no? Dijo, yo creo que esta palabra significa esto, y muchas palabras sinónimas. En esta Biblia dije yo, voy a poner la palabra transliterada al español, el hebraísmo y después la traducción, para que el lector diga, bueno, esto significa en hebreo, y un lector más versado en el hebreo diga, ¿por qué tradujo este término de esta forma? Que es precisamente lo que yo me preguntaba cuando leía la Biblia en hebreo. Decía, ¿por qué el traductor al español tomó este término hebreo y lo tradujo de esta forma? ¿Por qué escogió esta traducción en vez de otra traducción? Entonces, como para facilitar que dijeran, bueno, la palabra que tradujo la estoy poniendo en hebreo y estoy tomando responsabilidad de mi traducción, ¿no? Estoy diciendo, esta es la palabra transliterada. En algún momento pensé poner entre paréntesis la palabra en hebreo, pero dije, bueno, ya va a ser muy confuso no estar leyendo con los términos ahí. Simplemente pongo la transliteración. Esto es cómo suena el hebreo en español y tomo esa responsabilidad, ¿no? Estoy diciendo, esta es la palabra en hebreo y así le estoy traduciendo yo, ¿no? Para que
Si estoy, digo, el traductor es el traidor, bueno, pues que se sepa de qué forma traicioné el texto o de qué forma traicioné a mis lectores, ¿no? Ok, esto es algo muy complejo, delicado, pero tienes la autoridad, ¿no? De acuerdo a tus estudios, para poder hacer este tipo de traducción, de transliteración, doctor. Sí, por supuesto, por supuesto. Cursamos una maestría en Israel y bueno, nos enseñaron a deconstruir el texto, esto es a poder mover versículos, a poder mover historias completas y ponerlas en otro lugar. Llevé varios seminarios especializados y bueno, el hebreo, por supuesto, para poder uno graduarse de la Universidad Hebrea, te piden que termine uno en los niveles últimos de hebreo, los 6 cursos de hebreo, para poderte dar el título en maestría. Entonces, bueno, cumplí los requisitos, tengo mi título ahí pegado en la pared, estoy muy orgulloso de ese título, que es el que me da esto, ¿no? La autoridad para poder hacer una traducción y hacer un reacomodo de las historias. Ok, doctor, ¿la Biblia es para todo público o es enfocada a cierto tipo de personas? Es para todo público, totalmente es para todo público. Hay gente que se le dificulta un poco el hebreo, le digo, bueno, no lo traduzcan o sáltense los hebraicos, lo puedes leer sin entender hebreo, ¿no? Simplemente he hecho el experimento, ¿no? Con personas que me dicen, es que me tardo mucho tiempo yendo al glosario, no busques las palabras, ¿no? Simplemente léela y siéntela, ¿no? La puedes entender perfectamente bien sin saber nada de hebreo. No es para gente que tenga conocimientos de hebreo, es para gente que tenga sed de leer una versión distinta, algo diferente de como estamos acostumbrados a entender la Biblia. Sí, yo lo que me he dado cuenta es que esos hebraísmos con su significado te dan un panorama más amplio del texto, del versículo, ¿no? Y que es algo que no habíamos experimentado con las otras versiones, por ejemplo, con la Reina Valera 60. Cuando dices que traduces del español al hebreo y al arameo, ¿qué es lo que hiciste ahí, doctor? Bueno, básicamente no traduje toda la Biblia, ¿no? Hice traducciones de los textos más importantes. Hay textos que sí necesitan una traducción completa, ¿no? La propia traducción, pero hay versículos, no, hay palabras, hay términos en los cuales podemos profundizar más, que nos van a cambiar el sentido de la historia. Entonces, bueno, estamos acostumbrados a leer de una forma y a entenderla de una forma, pero de pronto encuentras como incongruencias, dices tú, qué palabra tan rara, ¿no? Entonces el traductor nos hizo una traducción para que la entendiéramos, pero no hizo la traducción literal para ver que el texto es más complejo de lo que pensamos. Sí, yo me doy cuenta ahora que, pues, obviamente conociéndote y teniendo esta versión, pues eso te obliga a prepararte cada día más, Lauro. Y te das cuenta que no es tan sencillo, es complicado, pero es necesario profundizar para que podamos transmitir las verdades que Dios plasmó en su palabra. Esta Biblia diacrónica hebraica, que fue la primera que salió, ha tenido excelentes resultados. Lauro, en Puebla hemos desplazado un gran número de Biblias y la mayoría de la gente está contenta con la Biblia. Una que otra persona que nos ha dicho que algunas cosas no las entiende, y bueno, por eso estamos aquí con el autor, para que de primera mano él nos diga, ¿verdad? Cuál fue la motivación para escribirla, ¿verdad? Cuál es el objetivo de que tú puedas tener una Biblia diacrónica en tu biblioteca. A mí lo que, como les decía, me ha ayudado a entender mejor el texto. Y por ejemplo, he encontrado pastores que simple y sencillamente dicen, para mi colección de Biblias, Lauro, ¿no? Porque coleccionan Biblias y bueno, esta como es nueva, no la tiene nadie, pues para su colección. Pero otra cosa es que es un trabajo, decíamos, Lauro, hemos comentado que después de la Reforma Protestante, más bien de la Reina Valera 60, no se había hecho un trabajo como Lauro. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?
Sí, bueno, muchas gracias a todos los que han adquirido esta Biblia. Es un gran apoyo emocional para mí, realmente. Y el doctor Moisés lo sabe. Bueno, no lo hago por las ganancias, ¿no? Los libros es un placer, realmente es como dar al lector algo que yo sé y quiero compartir con los demás. Entonces no es por la ganancia, es más bien por el compromiso de enseñar cosas nuevas a los otros. Y bueno, algo que es muy cierto es que, bueno, la Biblia, cuando, como la conocemos, ¿no? Cómo acomodaron el texto, cómo acomodaron los libros. Esto fue en el concilio, bueno, en el Antiguo Testamento fue en el Consejo de Yamnia, ¿no? Destruyeron el segundo templo de Jerusalén y para evitar que se introdujeran textos profanos al texto sagrado, que nada más estaba dentro del templo, cerraron el canon. Y lo cerraron muy rápido, ¿no? El Consejo de Yamnia, estos judíos que llevaron los textos sagrados, dijeron, ya no entra ningún texto más, y los acomodaron rápido, de mayor a menor, los profetas, y no les dio tiempo de editar el texto ni de acomodarlo en forma cronológica. Y yo creo que tampoco les interesaba, lo que les interesaba era salvaguardar los textos sagrados. Lo mismo sucedió en el Nuevo Testamento, ¿no? Los padres de la iglesia cristiana también cerraron los textos, ¿no? Dijeron, ya no entra, es demasiado tardío, ¿no? Escogieron los textos por su calidad y los acomodaron de una forma como la tenemos hoy, ¿no? Los evangelios, hechos, bueno, y las cartas también de mayor a menor, y finalmente el libro del Apocalipsis. Entonces, esto que yo hice, bueno, no se ha hecho desde hace 2000 años, ¿no? Reacomodar el texto para ponerlo en un orden cronológico, para seguir la acción, para entender las cartas de Pablo en su contexto, para entender a los profetas en el contexto. Y esto nos cambia la visión de cómo entendemos hasta las profecías. Cuando Amós dice, veo el cielo ennegrecerse, bueno, por las flechas del ejército persa que iba a sitiar Jerusalén, cuando dice el mal viene del norte, pues claro, venía Babilonia y estaba arrasando con todo a su alrededor, y les decía, cuidado porque va a llegar a nosotros también. Y no, los reyes bien confiados, no, aquí está el templo de Dios, aquí no nos va a alcanzar ese mal. Y el profeta diciendo, prevénganse. ¿Cómo nos prevenimos? Orando, ¿no? Prevénganse suplicando a Dios, prevénganse dejando de hacer pecado, ¿no? Para que Dios se apiade y realmente ponga un cerco, y no estén confiando en el templo que Hechos nos va a decir Heiropoietes en griego, un templo idolátrico hecho a mano, ¿no? Con piedra, y vuélvanse al Dios vivo, ¿no? Que es nuestro templo. Y situaciones de o similares. Y bueno, yo ahorita que da la explicación el doctor, veo que una de las características y riquezas de la Biblia diacrónica hebraica es precisamente el haberlos ordenado cronológicamente, porque eso, ¿verdad?, nos narra la historia de una manera, con una secuencia, como una línea del tiempo, en la cual nosotros podemos tener una claridad de cómo fueron las cosas. Y porque es más difícil leer un texto, por ejemplo, en los profetas, ¿no? Y después encontrar otra parte en otro libro, en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Entonces aquí está ordenada cronológicamente para que podamos entender la historia en una manera secuencial, doctor. En una manera secuencial. Y también el aporte del hebreo es bien importante. Estamos acostumbrados a entender palabras que ya se quedaron en nuestro corazón. El Salmo 91 dice, el que se sienta al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Y estamos acostumbrados a esta traducción. Pero el hebreo dice, el que habita al abrigo del Altísimo se quejará delante del Omnipotente. Esto quiere decir
que cuando estás bajo la sombra de Dios, bajo el abrigo del Señor, puedes llegar y quejarte y decirle: Dios, no estoy a gusto con mi vida, no estoy a gusto con lo que tengo, ¿no? Esto quiere decir, no es pecado quejarnos delante de Dios cuando estamos viviendo bajo su abrigo, ¿no? Y nos cambia la perspectiva. Mucha gente dice: ay, ¿cómo se puede uno quejar? Claro, el verbo es mitlonen, quejarse. Y bueno, esto nos abre la idea a que entendemos muy poco el texto bíblico y necesitamos profundizar más en él. La idea de la Biblia precisamente es esta: que no creamos que entendemos la Biblia, que no creamos que cuando leemos un versículo ya lo entendimos. Oh, sí, yo soy exégeta, ya lo comprendí, pastor, llevo una semana, un mes, un año de cristiano, pero ya comprendo perfectamente la Biblia. Y yo digo: ¿cómo crees que vas a comprender un texto tan complejo simplificándolo, ¿no? A una exégesis llana, sin profundidad? Entonces es como para decir: Dios mío, si antes no entendía, ahora entiendo menos, ¿no? Porque cuando decimos no entiendo, es cuando preguntamos: ¿y qué significa esto? Y es cuando obtenemos respuestas diferentes. Entonces, cuando llegues a un versículo y digas: carambas, no entiendo esta traducción, ¿por qué dice eso aquí? Eso es precisamente la finalidad de la Biblia: hacerte pensar y hacerte darte cuenta que entiendes muy poco del texto, que es un texto muy complicado, que la mente de Dios es tan complicada que pecaríamos si dijéramos que realmente lo comprendemos, ¿no? Que realmente entendemos esa complejidad. Dios se ha simplificado para que podamos tener una relación con Él, pero su palabra sigue siendo increíblemente compleja y delicada de interpretar, ¿eh? Y esto nos da humildad también para decir: bueno, pues no entiendo. Me dicen: bueno, siempre he dicho, tengo un doctorado en Biblia y entiendo menos de lo que sabía cuando no había estudiado Biblia, ¿no? Porque creía falsamente que entendía el texto sagrado, y cuando me di cuenta dije: oh, Señor, no entiendo nada, revélame, por favor. Y viene ese contacto y esa revelación, ¿no? Pero nos ayuda en cómo acercarnos a Dios, conocer a Dios, cómo pedirle a Dios, ¿verdad? Porque a veces pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, dice la misma Escritura. Entonces, el conocer estos términos, estos hebraísmos, esta profundidad de la Biblia, nos permite conocer más a Dios, nos permite pedir de una manera correcta y poder recibir las bendiciones de Dios. Otro aspecto, doctor, es en el Nuevo Testamento ya, que es griego, ¿verdad? Ahí, ¿cómo fue la traducción, obviamente, del griego al español, doctor? Sí, bueno, utilicé los dos idiomas, el griego y el hebreo. ¿Por qué? El griego, bueno, los escritores, lo más probable es que hayan sido griegos, cuando menos Lucas, por supuesto, Pablo, por supuesto, Juan, por supuesto, ¿no? Eran escritores que escribieron el texto en griego. El griego introdujo una nueva visión, una nueva perspectiva, una nueva amplitud en la palabra. Tomemos el término logos, ¿no? En el principio era el logos. Bueno, logos es más que un verbo, ¿no? Lo traducimos al español como el principio era el verbo, pero en realidad es un discurso, en realidad es una disertación. En el principio no era un verbo, era todo un escrito que hizo Dios para hacer las leyes, ¿no? Del cosmos, por ejemplo, del universo, de la biología, ¿no? De los seres humanos, del meteoro que cayó y extinguió a los dinosaurios, ¿no? Hizo todo un discurso para presentarlo con leyes. Ahora bien, el pensador es hebreo. Entonces, cuando dice en el principio era el logos, en hebreo dice en el principio era la dabar. La dabar es la palabra y nos va a tener un vínculo directo con Génesis, cuando Dios hizo el mundo por medio de la dabar, por medio de la palabra. Entonces los dos términos son increíblemente importantes, por eso tuve que introducir también el griego y el hebreo, ¿no? Y hacer una mezcla
para poder entender esa profundidad que nos estaba dando el Nuevo Testamento. ¿Qué hice en estos casos complejos? Por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, bueno, el Espíritu Santo en griego es el Parakletos, es el abogado. Bueno, en hebreo es el Menahem, es el consolador. Entonces, en esos casos donde había dos traducciones distintas, ¿no? Y digo, no contradictorias, pero diferentes, lo que hice fue poner todos los términos, ¿no? El Espíritu Santo es el Parakletos, el abogado, el Menahem, el consolador, para que el lector se diera una idea más amplia de la profundidad del texto, tanto en griego como el reflejo de un pensador hebreo que está plasmando la visión en una lengua que no es la vernácula, en una lengua que no es la propia. Sí, un pastor que adquirió la Biblia, la versión 2025, me comentaba que, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, el nombre de Jesús, que está en hebreo, cuando él decía que el Textus Receptus es el griego, ¿no? Y que decía Yeshua, me parece, en el Nuevo Testamento. Entonces ahí me preguntaba, en relación a eso lo que estás mencionando, ¿no? Que lo escribiste tanto en hebreo como en griego. Sí, bueno, lo que hice con los nombres propios fue respetar la raíz de donde era tomada. ¿Sí me explico? Bueno, Jesucristo era hebreo, su nombre era Yeshua, ¿no? Yeshua, que significa el Salvador. En el caso, por ejemplo, de Pablo, mucha gente o algunos traductores han puesto Shaul, el nombre hebreo, pero es erróneo. Pablo es un nombre griego, me parece, o romano, bueno, es Paulus, ¿sí me explico? Entonces respeté la raíz del nombre propio, porque Paulus lo que quería era llegar a una comunidad gentil, quería llegar al mundo romano, quería llegar al mundo griego, por eso usaba su nombre de pila griego. Jesucristo, Yeshua, quería llegar nada más al pueblo de Israel, ¿no? Él dijo, yo vine a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, otros se ocuparán de los gentiles. Él vino nada más a Israel y su nombre es hebreo, entonces lo que hice fue respetar la raíz de cada nombre, ¿no? Esto utilizo en el Nuevo Testamento el latín, ¿no? Para los nombres romanos, el griego para los nombres griegos y el hebreo para los nombres griegos. Por ejemplo, se nos menciona, no sé, algún emperador, Alexandro, pues es un nombre latín, entonces lo escribí como se escribe en latín, Alexandro. Cuando el nombre es griego, la raíz es griega, lo escribo en griego, y cuando es hebreo, lo escribo en hebreo para quitarme de problemas, ¿no? Esa fue la lógica que seguí. Realmente no sé cómo le llamaban a cada persona, pero lo que busqué fue la raíz de dónde provenía el nombre para escoger o para hacer esta decisión. Pues ahí está la explicación, ¿verdad? Alguna explicación de algunos conceptos de la Biblia diacrónica. Si tienen alguna otra pregunta, pues háganos sus comentarios ahí en el video. Y por último, doctor, hay mucha confusión acerca de cuál es el nombre de Jesús. ¿Cómo Yeshua, Jesús, ¿no? Sus diferentes nombres. Pero tú mencionabas algo muy importante en el prólogo de mi libro, Quiero conocer a Jesús, en donde tú dices, si hablas castellano, pues menciona en castellano, si eres judío, pues habla en hebreo, ¿no? Pero algo que me llamó muchísimo la atención y que tú mencionas ahí y que quisiera que nos lo volvieras a comentar, es que tú dices, yo fui evangelizado en el nombre de Jesús. Yo fui liberado en el nombre de Jesús. Y por eso yo menciono el nombre de Jesús. Porque hoy en día ha tomado mucho en boga que ese no es el nombre, que Yeshua, ¿no? Hamashiach, etc. Pero nos quisieras explicar esa parte, ¿no? Bueno, tenemos aquí el libro, un libro excelente, acaba de salir, lo recomiendo mucho. Yo mismo lo revisé, está revisado y corregido por el doctor Ayala, ¿no? Entonces, bueno, una gran edición, adquiérelo, lo puedes adquirir también en Amazon, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio. Esto es muy, muy importante. Nosotros no estamos judaizando. Yo soy evangélico.
lo que dijo el doctor Moisés es muy importante. Yo fui evangelizado, bautizado y liberado en el nombre de Jesucristo. ¿Sí me explico? En español el nombre de Jesucristo tiene un poder liberador, tiene un poder salvador, ¿no? Y ahora, cuando yo oro en hebreo, oro en el nombre de Yeshua, porque bueno, vamos a orar, ¿no? Abba Hameburach Anagnu Modim al Hayom al Hatochnit Hase Beshem Shel Jesucristo, ¿no? Suena medio raro, ¿no? Beshem Shel Jesucristo. Entonces, cuando estoy orando en hebreo, pues digo Beshem Shel Yeshua HaMashiach. Cuando estoy orando en español, menciono el nombre de Jesucristo. No podemos quitar a Jesucristo de nuestro vocabulario, ¿no? Yo siempre sugiero eso, ¿no? Si estás orando en hebreo, usa el nombre de Yeshua HaMashiach. Si estás orando en español, usa el nombre de Jesucristo. Jesucristo viene del griego Yeshu Cristo y tiene el mismo significado en hebreo que en español. Bueno, en español no, porque es una transliteración. En español significa el Salvador, el ungido, ¿no? Entonces, hay gente que yo les digo, bueno, ¿quieres usar el nombre español de Jesucristo? Di el Salvador, el ungido. Pero también suena medio raro, ¿no? Fui salvo, hermanos, por la gracia del Salvador, el ungido. Van a decir, ¿no? Como ¿Qué religión eres? Claro, entonces usa el nombre de Jesucristo, no tiene ningún problema. Fuimos evangelizados, creemos y sigo yo proclamando el nombre de Jesucristo. Sí, los demonios se van en el nombre de Jesús, ¿no? Eso es lo más poderoso, lo más tremendo. Bien, pues el tiempo se nos está agotando. Tendremos más cápsulas con el doctor Ayala. Si tienes alguna duda, por favor, haznos tus comentarios, ¿verdad? Y también si quieres que podamos llevar la Biblia diacrónica a tu ciudad, a tu estado, contáctanos y con todo gusto programaremos, ¿verdad? Una agenda ya para el fin de año está muy apretada, pero tenemos el próximo año, ¿verdad? Mientras el Señor Jesucristo no venga, para seguir llevando la Biblia diacrónica. Estamos haciendo presentaciones donde el doctor va, ¿verdad? A una conferencia y ahí mismo presentamos la Biblia diacrónica. Así es que escríbanos, no se les olvide suscribirse a mi canal, darle like y activa la campanita. Y nos vemos en otra edición. Hoy estamos aquí en la Ciudad de México, en la iglesia del doctor Lauro Eduardo Ayala Serrano, el reino de Dios. Y el tiempo se nos agota, doctor. Saludos, bendiciones, brajot rabot lekulam beshem shel Yeshua HaMashiach. Bendiciones muchas para todos ustedes en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Moisés despide a nuestra audiencia. El Señor les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga y nos vemos en otro enlace. Denle me gusta.